Hacia una medicina energética. Fundamentación científica de las terapias energéticas, bases para una nueva medicina y sus aplicaciones clínicas. Hacia una medicina energética. Respirar, comer, soñar, pensar, relajarse, cada acción, incluso el descanso, implica el uso de energía. Cada emoción, todo movimiento, el sueño, e incluso nuestros pensamientos más sutiles, están asociados con el flujo de energía. Aunque no podemos medirla directamente, podemos reconocerla por sus efectos. La energía y la vida. Vivimos en un océano de energía que nutre la vida y se manifiesta en la fisiología de nuestros cuerpos. Incluso los electroencefalogramas de los mamíferos reflejan las pulsaciones del campo magnético terrestre. A nivel celular, el citoplasma es un plasma electrónico activado cuyas propiedades dependen en gran medida de su densidad electrónica específica. Podemos detectar la emisión magnética del cerebro y el corazón, realizar tomografías por emisión de positrones y registrar la actividad metabólica celular en vivo mediante la medición no invasiva de los procesos energéticos. Con la resonancia magnética nuclear, obtenemos imágenes precisas de todos los órganos del cuerpo, gracias a la detección de señales emitidas por el spin de los electrones de los átomos de hidrógeno presentes en el agua corporal, que constituye el 99% de nuestras moléculas. Aunque la dualidad onda-partícula es ampliamente aceptada en la física, aún no ha sido plenamente integrada en una medicina que se ha enfocado mayormente en la biología molecular. Sin embargo, hoy sabemos que cada célula es una batería, que el organismo actúa como una antena, y que el cuerpo, junto con muchos de sus órganos y sistemas, está polarizado como un imán. Sabemos que el corazón es un gran generador de energía, que el flujo sanguíneo genera campos magnéticos, y que el sistema nervioso autónomo, con sus ramas simpática y parasimpática, representa las dos polaridades magnéticas, sur y norte, respectivamente. En física, comenzamos estudiando las partículas, luego las cargas positivas y negativas, y finalmente el espacio vacío entre ellas, lo que nos llevó a la noción de campo. La fisiología del biocampo, una de las disciplinas emergentes más prometedoras en la ciencia médica actual, nos revela las bases de las interacciones del organismo con la luz, el sonido y los campos electromagnéticos de diversas intensidades y frecuencias. Salud, enfermedad y energía. Los procesos de salud y enfermedad están relacionados con flujos de electrones generados por diferencias de potencial entre células, órganos y sistemas. Las neuronas están eléctricamente polarizadas para permitir el flujo de energía entre las dendritas receptoras y los axones efectores. La cantidad, calidad y distribución de esta energía determinan la calidad de la salud y de la vida en general. Así como podemos tener hemorragias, también podemos experimentar fugas de energía. El cuerpo, como un sistema controlado por campos y señales eléctricas, puede sufrir perturbaciones o interferencias en el flujo de energía, manifestándose en cortocircuitos orgánicos. La sintergética ha tratado estos cortocircuitos como una extensión de la noción de campo interferente descrita en la terapia neural. La oxidación y la acidificación, que resultan en una pérdida de electrones, contribuyen a la desvitalización del organismo. El envejecimiento es un proceso progresivo de desvitalización asociado con la oxidación, la acidificación y la degeneración de células y tejidos. Restaurar el contacto con la tierra, armonizar los ritmos de vida, mantener una dieta adecuada, practicar ejercicio, relajación y meditación, llenar la vida de sentido, y cargar el generador cuántico del corazón a través de emociones constructivas como la compasión, son medidas que pueden ayudar a conservar e incrementar nuestros niveles de energía, fundamentales para prevenir enfermedades y promover la salud. Imaginemos que podemos activar nuestro potencial energético, que es la suma del potencial de cada célula del cuerpo, multiplicado por el número de células que tenemos. Con aproximadamente 50 trillones de células, poseemos un potencial inimaginable. Las medicinas energéticas, como la electromedicina, que fueron perseguidas y rechazadas por la comunidad académica en la primera mitad del siglo XX, han resurgido como una ciencia emergente con resultados clínicos prometedores, constituyendo una de las grandes esperanzas de la medicina integrativa. Medicinas energéticas. El concepto de energía vital ha sido un elemento central en cientos de culturas alrededor del mundo, adoptando diversas denominaciones como prana, mana, orenda, chi y li.
Esta energía ha sido reconocida y descrita por pioneros como Hipócrates, Galvani, Hahnemann, Reichenbach, Reich, Burr, Becker y Nogier, con nombres tales como fisizo energía dinámica de la naturaleza, orgón y energía magnética polarizada. El movimiento de la energía que llamamos medicina energética quinergia, producida por la interacción entre los cristales de cuarzo y las células de la fascia, llamada gemomasaje quinergia, interactuando los campos y pulsaciones electromagnéticas del cuarzo con las células del cuerpo. Algo similar ocurre con las frecuencias de forma y símbolos. Aunque la descripción y las aplicaciones de esta energía vital han dado lugar a sistemas médicos que van desde cosmovisiones milenarias hasta técnicas terapéuticas específicas, estos aportes apenas han sido considerados por la ciencia médica occidental, la cual está claramente influenciada por intereses que benefician una medicina centrada en la biología molecular. ¿Qué relación tiene esta misteriosa energía vital con las 4 interacciones fundamentales de la física? ¿Cómo podría explicar el potencial humano extraordinario desarrollado por algunos maestros del Tai Chi, el yoga y el Qigong? ¿Cómo se explican los casos documentados donde personas comunes han mostrado una fuerza aparentemente sobrenatural en momentos críticos, impulsadas por una energía inexplicable? ¿Qué papel juega esta energía en los procesos de curación? Para la medicina china, la energía vital inespecífica adquiere funciones especializadas, como la energía de reserva o ancestral, la energía metabólica y la energía defensiva. Tanto en la medicina tradicional china como en el Ayurveda, la energía se manifiesta a través de 5 movimientos o elementos, cuya interacción dinámica es esencial para la salud. Estos elementos se agrupan en la teoría ayurvédica de las doshas, niveles energéticos complejos conformados por la interacción de ciertos elementos conocidos como vata, pitta y kapha. En biología, estudiamos el ciclo de Krebs a nivel de las mitocondrias, las organelas encargadas de la producción de energía celular, el flujo de electrones a través de las membranas celulares y su distribución a través de moléculas biológicas que poseen propiedades semiconductoras similares a las estudiadas en la física de los sólidos. Puntos de la piel, canales de menor resistencia eléctrica. La manifestación de esta energía puede ser medida en puntos específicos de la piel que presentan menor resistencia eléctrica, cuya existencia física e histológica ha sido repetidamente demostrada por la ciencia occidental. Sin embargo, estos puntos no son solo resistencias eléctricas pasivas, se ha comprobado que reciben, procesan y emiten energía que puede ser medida. Cada punto tiene una profundidad y está compuesto por un complejo neurovascular y glandular que produce neuropéptidos como la serotonina, convirtiéndolo en un verdadero microcerebro periférico. Como lo afirmó Ravichon, un investigador del CNRS en Montpellier, el punto de acupuntura es como un espejo fisiológico de las neuronas. Las que reaccionan a las agujas, acupuntura, digitopresión, reflexología, y la presión de ejercidas con cristales de cuarzo como gemomasaje quinergia. La energética humana a la luz de la ciencia actual. Una avalancha de investigaciones recientes está proporcionando una base científica sólida para medicinas que anteriormente se consideraban alternativas, esotéricas o simplemente folclóricas. Las que podemos describir como 1. Energía chi, influencia humana sobre la emisión de energía estable. Estudios recientes han demostrado que una persona entrenada puede alterar la curva de emisión de la energía más estable conocida, la del decaimiento radiactivo. Esta interacción débil, cuya estabilidad permite su uso en la tecnología de los relojes atómicos, tiene una curva de decaimiento tan estable que no puede ser modificada por ningún tipo de energía, salvo la emitida por un ser humano. Experimentos realizados por científicos chinos han mostrado que un maestro de Qigong, el Dr. Yan Xin, puede influir a voluntad sobre la curva de emisión de la medicio. Una investigación similar fue realizada por Dawson Church, un prolífico investigador en el campo de la psicología energética. 2. Imposición de manos, energías electromagnéticas y sanación. Existen similitudes significativas entre las energías electromagnéticas que generan interacciones biológicas y aquellas emitidas por las manos de sanadores entrenados. William Benston, un destacado investigador, ha realizado estudios en los que se demuestra la curación de ratones con tumores metastásicos mediante la imposición de manos. Estos resultados fueron replicados en múltiples ocasiones por él y sus estudiantes. Uno de estos casos es el de Laura, una alumna con cáncer en estadio avanzado, quien fue curada por Benston utilizando el mismo procedimiento.
3. Ignición espontánea. Aunque raros, los casos de ignición espontánea sugieren la existencia de una energía extraordinaria, asociada en la literatura al síndrome de Kundalini. 4. Energía en límites extremos de resistencia humana. La capacidad del cuerpo humano para desplegar energía en situaciones de resistencia extrema se observa en deportistas de alto rendimiento y en el entrenamiento de discípulos en algunas escuelas de yoga, que logran adaptarse exitosamente a temperaturas extremas. 5. Fenómenos en estados ampliados de conciencia. Se han registrado fenómenos extraordinarios durante estados ampliados de conciencia, lo que sugiere un acceso a fuentes de energía inusuales. 6. Coherencia cardíaca. La energía del corazón tiene un efecto ordenante cuando, a través de técnicas de respiración y la experiencia de emociones constructivas, se alcanza la coherencia cardíaca, beneficiando así la salud. La sensibilidad del organismo humano a energías electromagnéticas de baja frecuencia e intensidad, que no producen efectos ionizantes o térmicos, se explica por la ley de Adi o ley de los umbrales biológicos. Adi, investigador del MIT, explica cómo estímulos infinitesimales pueden producir grandes efectos biológicos. La cascada de la energía. Esta energía vital, asociada al prana o al chi en las medicinas tradicionales china e hindú, decae en diferentes niveles, desde el plasma electrónico activado o campo bioplásmico, pasando por el campo magnético medible alrededor del cuerpo, hasta los canales de menor resistencia eléctrica por donde circula la energía de alta frecuencia que porta información biológica. También se manifiesta en las moléculas semiconductoras como la mielina, que a lo largo de los nervios conducen el flujo de electrones, y en los movimientos de iones cargados y moléculas activas a través de la sangre y otros fluidos celulares, incluyendo la matriz celular y el citoplasma. Implicaciones clínicas del paradigma energético en medicina. Muchas enfermedades crónicas están asociadas con alteraciones en la cantidad, calidad y circulación de la energía. Estos trastornos pueden corregirse mediante tecnologías diseñadas para interactuar con el biocampo. El dolor, según su modalidad, puede estar asociado tanto a un déficit como a un exceso de energía. Un dolor causado por déficit energético empeora con el ejercicio, mientras que el dolor por exceso de energía aumenta en reposo. La inflamación, a menudo en el origen del dolor, es vista desde una perspectiva biofísica como un proceso oxidativo asociado a la pérdida de electrones. Los síndromes de fatiga crónica y las fibromialgias están vinculados a fugas energéticas que pueden corregirse. Los trastornos en la calidad de la energía están relacionados con parásitos energéticos, en los que una energía de determinada frecuencia no ocupa el lugar fisiológico que le corresponde. Los trastornos en la distribución de la energía se asocian con campos interferentes, donde un aumento de la resistencia eléctrica dificulta la transferencia de energía e información. En conclusión, a pesar de la resistencia al cambio por parte de quienes intentan mantener el conocimiento de la vida anclado a los dogmas cada vez más cuestionados de la biología molecular, las medicinas energéticas hoy se encuentran en la vanguardia de la tendencia irreversible hacia una medicina integrativa, donde se incluyen todas las terapias complementarias que influyen sobre los campos de frecuencias del cuerpo humano restableciendo equilibrio. Entre ellas se encuentran la geometría sagrada y símbolos, como la terapia hexágono estrella, desarrollada por su autor Mario Gómez, director de Quinergia, Fundamentación científica de las terapias energéticas. Introducción. Cada molécula en el cuerpo humano posee su propia firma electromagnética, una característica única que la distingue, como señalaron Benveniste en 1998 y Osman en 1997. Dentro del organismo, miles de procesos fisiológicos, bioquímicos y electrónicos ocurren cada segundo. Cada interacción molecular y cada proceso fisiológico generan campos de energía compatibles, creando una sinfonía electromagnética. Los latidos del corazón, la respiración y las emociones generan campos electromagnéticos específicos que se propagan a través del cuerpo y sus células, coordinando e integrando todos los procesos vitales. Cuando se presentan desajustes en esta compleja red, la aplicación de señales sutiles en resonancia con el campo biológico puede restaurar el orden y la sincronización rítmica que sostienen la integridad del sistema. Esta integridad, que se manifiesta en cascadas dinámicas de información, energía e interacciones moleculares, es esencial para la salud. Terapias como la electroterapia, magnetoterapia, cromoterapia,
láser de baja intensidad modulado por frecuencias y el uso terapéutico del sonido son ejemplos de tratamientos emergentes que actúan restaurando el equilibrio en los sistemas biológicos. Hoy en día, sabemos sin lugar a duda que muchos de los trastornos de salud más comunes tienen componentes energéticos significativos. Esto hace necesario incorporar concepciones y técnicas energéticas tanto en la prevención y tratamiento de enfermedades como en la promoción de la salud. El tema de la energía es multidisciplinario, sustentando y siendo sustentado por diversas disciplinas como la biofísica, reflexoterapias, osteopatía, acupuntura, medicinas manuales como el Reiki, gemomasaje y otros, como las de la energía, entre ellas la geometría sagrada y símbolos, como la terapia hexágono estrella, a la que hemos llamado medicina energética quinergia. Actualmente, no solo se ha demostrado que las medicinas energéticas funcionan, sino que también existe una vasta literatura científica que respalda los mecanismos de acción de estas terapias, las cuales están comenzando a posicionarse entre las disciplinas académicas. Una explicación lógica y científica de estas terapias no solo ayuda a terapeutas y pacientes a aprovechar los avances más recientes de la ciencia, sino que también permite aceptar los resultados objetivos e indiscutibles de tratamientos que alguna vez fueron considerados misteriosos. Además, amplía el marco conceptual de una ciencia que ha permanecido anclada al paradigma molecular, un enfoque cuyo espectro terapéutico se ha vuelto insuficiente para abordar de manera integral y eficaz los desafíos de las enfermedades crónicas y degenerativas, muchas de ellas producidas por desequilibrios emocionales que alteran la armonía energética del cuerpo. Robert Becker, en su clásico libro Corrientes Cruzadas, los peligros de la electrocontaminación y la promesa de la electromedicina, destaca la paradoja de la emergencia simultánea de la electromedicina, que promete descifrar códigos desconocidos en los procesos de curación biológica, y la catástrofe de la polución electromagnética, llamada en geobiología como electrosmog. Un desafío emergente para la salud humana y planetaria, quizás incluso más grave que la contaminación del aire y el agua. Esta polución electromagnética abarca un amplio rango de frecuencias, incluidas las radiofrecuencias, microondas, como las utilizadas en la telefonía móvil, líneas de transmisión, computadoras y emisiones satelitales, representando un nuevo reto para la medicina y la ciencia moderna. La resistencia científica a una antigua práctica hoy validada por la ciencia. El uso de la energía en las medicinas energéticas es una práctica ancestral que, con las investigaciones científicas más recientes, ha ganado nuevo respaldo y se ha revitalizado. Más allá del pseudoescepticismo, a menudo teñido de dogmatismo que se presenta bajo el estandarte de la ciencia oficial, las investigaciones modernas están apoyando un enfoque energético de la salud humana. Esto nos recuerda las palabras de Dean Radin en 1955, en la ciencia, la aceptación de una nueva idea sigue una secuencia predecible de 4 fases. Fase 1: escépticos proclaman que la idea es falsa porque viola las leyes de la ciencia. Esta fase puede durar desde años hasta siglos, dependiendo de cuánto la idea desafíe el conocimiento aceptado. Fase 2: los escépticos admiten que la idea es posible, pero sostienen que carece de relevancia y que los resultados obtenidos no presentan evidencia sólida. Fase 3: comienza cuando la corriente principal o mainstream se da cuenta de que la idea no solo es importante, sino que sus efectos son más significativos y generalizados de lo que se asumía inicialmente. Fase 4: se alcanza cuando los mismos críticos que atacaron o minimizaron la idea original afirman que fueron ellos quienes la concibieron en primer lugar. Eventualmente, nadie recuerda que la idea alguna vez fue considerada una peligrosa herejía. Estas fases, citadas por James L. Osman en su libro Medicina Energética, la base científica, reflejan cómo muchas innovaciones en la ciencia, incluyendo la medicina energética, han enfrentado resistencia antes de ser finalmente aceptadas y valoradas por la comunidad científica. Más allá de la biología molecular. En las primeras décadas de este siglo, importantes descubrimientos han transformado por completo nuestra comprensión de la energética humana, permitiendo que la ciencia médica actual incorpore una dimensión biofísica que va más allá de la visión dominante de la biología molecular. Hoy en día, los investigadores reconocen las similitudes entre las descripciones modernas de la ciencia y los relatos de terapeutas que han utilizado durante siglos métodos de sanación a través de las manos. El uso de campos magnéticos pulsados está siendo investigado en numerosos centros, enfocados en el tratamiento de lesiones en diversos tejidos, como el óseo, nervioso,
endotérmico y músculo tendinoso. Estos campos energéticos son notablemente similares a los que se han detectado alrededor de las manos de terapeutas debidamente entrenados. La conclusión es clara, la investigación médica actual demuestra repetidamente que campos magnéticos de muy baja intensidad y frecuencia, que no poseen propiedades ionizantes o térmicas, pueden estimular la curación de diferentes tipos de tejido. El denominador común de estos hallazgos científicos es el campo electromagnético pulsado, que se denomina campo biomagnético cuando proviene de las manos de un terapeuta entrenado. Asimismo, se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los aspectos energéticos de la inflamación crónica, un tema de gran relevancia considerando que la inflamación es el factor común en todas las enfermedades crónicas. Muchas técnicas terapéuticas que emplean las manos y terapias de movimiento han demostrado ser capaces de reducir significativamente la inflamación a través de intervenciones no invasivas, de bajo costo económico y biológico. Áreas de investigación actual en el desarrollo de las bases teóricas de las terapias energéticas. Estudios sobre los mecanismos por los cuales los sistemas biológicos captan información del entorno. Investigación de los mecanismos mediante los cuales los campos magnéticos pulsados producen efectos beneficiosos a las mismas intensidades y frecuencias que las señales emitidas por las manos del terapeuta. Estudio de los efectos celulares y tisulares de las señales electromagnéticas pulsadas en diversos rangos del espectro, desde campos electromagnéticos de 50 y 60 ciclos por segundo hasta las radiofrecuencias, microondas y radiaciones electromagnéticas de mayor frecuencia. Fundamentación de los mecanismos de acción de los campos electromagnéticos. Durante mucho tiempo, físicos y médicos consideraron a los organismos vivos como simples formas de materia, al igual que cualquier otra sustancia. Sin embargo, durante décadas, los biólogos han documentado repetidamente la extraordinaria sensibilidad de los organismos a señales ambientales extremadamente débiles. Según Adi y Baldwin en 1977, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la existencia irrefutable de los efectos de campos electromagnéticos de intensidad extremadamente baja, muchas veces millones de veces por debajo del nivel de ruido ambiente, sugiere que un número creciente de componentes en los sistemas receptores se organizan de manera particular para formar una estructura cooperativa. Esta organización permite la detección de diversas formas y niveles similares de energía a lo largo de grandes distancias. Un ejemplo claro de esto es el hexágono considerado por la medicina energética Quinergia como un amplificador cuántico de información que permite llevar en su interior soluciones energéticas a distancia, terapia hexágono estrella. Esto plantea una pregunta crucial: ¿en qué medida estas energías complementan o interfieren con los delicados sistemas de señalización que regulan procesos biológicos esenciales? Una exploración de los procesos energéticos en el ser humano revela una amplia variedad de actividades eléctricas, magnéticas y fotónicas. Prácticamente cada célula y molécula está en constante comunicación con su entorno, emitiendo y recibiendo información crucial para su función dentro del organismo. Las señales eléctricas, por ejemplo, regulan el comportamiento celular tanto in vivo como in vitro, y están asociadas con prácticamente todas las respuestas celulares, incluyendo la división, diferenciación y migración celular. Estas actividades están reguladas por campos eléctricos endógenos generados en los espacios intra- y extracelulares, influyendo en procesos celulares fundamentales para la vida como los ciclos y la proliferación celular. La migración celular embrionaria. La migración de células cancerosas. La señalización eléctrica en el cerebro adulto. El crecimiento axonal. La reparación de la médula espinal. La reparación de heridas epiteliales. La regeneración tisular. El establecimiento de la asimetría corporal izquierda-derecha. A pesar de las conclusiones de estos estudios que demuestran los efectos indiscutibles de la electricidad y los campos electromagnéticos sobre los seres vivos, sus resultados aún enfrentan prejuicios pseudocientíficos, orientados a desacreditar el avance de la medicina energética. Esta resistencia, tarde o temprano, cederá a la evidencia empírica. La importancia de las señales electromagnéticas en la adaptación evolutiva de las especies es notable, ya que prácticamente todos los organismos vivos, desde las bacterias hasta los seres humanos, muestran una sensibilidad extrema a estos fenómenos en distintos niveles de organización. Las propiedades conocidas de las células y tejidos, junto con las leyes de la electricidad y el magnetismo,
permiten hoy calcular las corrientes inducidas en los tejidos por diferentes campos ambientales. Estos cálculos consideran factores como la penetración de campos electromagnéticos de distintas frecuencias en el cuerpo, la conductividad de los tejidos, las propiedades dieléctricas, la interacción con otras corrientes y el ruido térmico generado a la temperatura corporal. En el mundo animal, la emisión y recepción de señales electromagnéticas de baja frecuencia e intensidad, incluso por debajo del ruido térmico, juegan un papel crucial en aspectos como la orientación espacial y geográfica, la regulación de los ritmos biológicos, la detección de presas, depredadores y parejas, la anticipación de cambios meteorológicos y geológicos, como variaciones estacionales, tormentas, huracanes, tornados y terremotos. Estos mecanismos permiten a las especies adaptarse mejor a su entorno y mejorar su capacidad de supervivencia. Bases para la emergencia del nuevo paradigma. Las células y tejidos se comportan como sistemas complejos, no lineales, alejados del equilibrio, cooperativos y coherentes, que responden solo a estímulos de intensidades y frecuencias críticas. Por debajo o por encima de estos umbrales biológicos, descritos en la ley de los umbrales biológicos de Adie, las células y tejidos no muestran respuesta alguna. El mito de los campos electromagnéticos débiles. Durante mucho tiempo, se ha difundido la idea equivocada de que los campos electromagnéticos ambientales no influyen en los organismos vivos, a menos que su intensidad sea lo suficientemente alta como para calentar o ionizar los tejidos. Aunque es cierto que campos muy débiles pueden generar microcorrientes en los tejidos vivos, se creía que estas corrientes, al ser millones de veces más débiles que el ruido térmico y los procesos fisiológicos normales, no tendrían impacto biológico. Esta fue la teoría ampliamente aceptada, y los físicos y médicos convencionales consideraban erróneas las conclusiones de los biólogos que afirmaban lo contrario. La resolución del dilema. El dilema entre las posturas físicas y biológicas comenzó a resolverse cuando investigaciones minuciosas mostraron que los sistemas biológicos no siguen la lógica simple de que un estímulo mayor siempre provoca una respuesta mayor. En realidad, los organismos vivos pueden mostrar grandes respuestas a estímulos de mínima intensidad, mientras que estímulos más fuertes pueden no generar ninguna reacción. Este concepto fue fundamental para superar la controversia, aún persistente, impulsada por quienes mantienen la antigua visión cuantitativa del estímulo y su intensidad. El programa de investigación en neurociencias del MIT arrojó luz sobre este tema al concluir. Se ha documentado un sorprendente rango de interacciones biológicas en experimentos bien controlados. La existencia de efectos biológicos de campos electromagnéticos de intensidad extremadamente baja sugiere la presencia de un mecanismo extraordinariamente eficiente para detectar y discriminar estos campos en medio de un nivel de ruido mucho mayor. El mecanismo subyacente debe involucrar un creciente número de elementos en el sistema receptor, organizados de manera cooperativa para manifestar formas y niveles de energía similares a lo largo de grandes distancias. Adie y Bawin, de 1977. Este nuevo paradigma propone que los organismos vivos poseen una sensibilidad mucho más afinada a los campos electromagnéticos de lo que se creía anteriormente, desafiando la lógica tradicional y abriendo nuevas posibilidades en la comprensión de la biofísica y la salud. Esta afirmación marcó el surgimiento de un nuevo paradigma en biología, que ha impulsado una extensa investigación sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de los campos electromagnéticos. Las células y tejidos, caracterizados por ser sistemas no lineales, alejados del equilibrio, cooperativos y coherentes, presentan ventanas críticas de sensibilidad a estímulos de intensidades y frecuencias específicas. Según la ley de los umbrales biológicos de Adie, por debajo o por encima de estos umbrales, las células y tejidos no responden a los estímulos. Estas ventanas de sensibilidad han sido medidas, por ejemplo, en el cerebro de pollos expuestos a señales moduladas en intensidad y frecuencia, lo que resultó en cambios en el flujo de calcio en el tejido neuronal. Este nivel de voltaje crítico es comparable al asociado con la navegación y la detección de presas en vertebrados marinos, así como con el control de ritmos biológicos en humanos. Hacia la plena validación de las terapias energéticas. Los organismos vivos han desarrollado sistemas que les permiten superar los límites tradicionales de sensibilidad física. Una explicación de los mecanismos que sustentan las medicinas energéticas requiere reconocer la fisiología energética del biocampo,
así como la presencia de sistemas moleculares capaces de amplificar señales ultra débiles, como los biofotones descritos por Fritz Albert Popp. Hemos avanzado significativamente en la comprensión de estos mecanismos de amplificación de señales ultra débiles que generan efectos fisiológicos y conductuales notables. En 1995, Bassett propuso una analogía fascinante entre la disposición de las células en el osteón del tejido óseo y la fase de ordenamiento de los radiotelescopios, como el de Jarrell Bank en Inglaterra. De la misma manera en que los radiotelescopios detectan señales electromagnéticas extremadamente débiles de nebulosas distantes, Bassett sugirió que los tejidos vivos pueden captar señales ultra débiles de los campos circundantes mediante un mecanismo similar al de estas sutiles antenas. Los biólogos concuerdan en que las células y tejidos funcionan en un entorno lleno de fluctuaciones térmicas caóticas. En medio de este ruido térmico, los organismos deben mantener sus funciones sin ser perturbados. Para lograrlo, han desarrollado sistemas que les permiten ir más allá de los límites convencionales de sensibilidad física. Estos sistemas utilizan sensores moleculares altamente organizados, formando redes cooperativas que pueden expresar energía de manera coherente y a lo largo de grandes distancias. Investigadores como Froelich han descrito en detalle la física detrás de la sensibilidad de estos ordenamientos moleculares, especialmente en las membranas celulares compuestas por fosfolípidos. No obstante, este tipo de estructuras ordenadas también existen en otros componentes de los organismos vivos. Estos conjuntos moleculares polarizados eléctricamente tienen el potencial de amplificar señales, facilitando la detección de estímulos ultradébiles y dando base científica a las terapias energéticas. Hoy se proponen los siguientes patrones de ordenamiento como posibles componentes del sistema de recepción de señales sutiles en los organismos vivos: series de fosfolípidos organizados en las membranas celulares, patrones ordenados de colágeno en los tejidos conectivos, series organizadas de clorofila en las hojas, complejos ordenados de moléculas contráctiles en los músculos, complejos de mielina organizados en las vainas perineurales, patrones de receptores sensoriales organizados en la retina, series organizadas de microtúbulos, microfilamentos y otros componentes fibrosos del citoesqueleto, nervios y células sensoriales, como los cilios en los órganos que detectan sonidos, olores y gravedad, incluyendo el aparato vestibular. Comunicación bioelectromagnética. De la electrónica básica sabemos que una buena recepción de señales, es decir, una clara separación entre señal y ruido, ocurre cuando las antenas transmisora y receptora tienen la misma forma, longitud y orientación. Del mismo modo, cuando sintonizamos un receptor a 100 MHz, la sintonización ocurre porque los electrones de las antenas del receptor y el transmisor oscilan a la misma frecuencia. Resonancia. Hace más de un siglo que se conoce que los átomos y moléculas vibran al absorber o emitir frecuencias electromagnéticas. Las firmas electromagnéticas resultantes se utilizan en espectroscopia para determinar estructuras moleculares e identificar moléculas desconocidas. Gran parte de nuestro conocimiento sobre la estructura de medicamentos como los antibióticos proviene de datos espectroscópicos. De manera similar, los radiotelescopios detectan señales moleculares características a distancias de miles de millones de años luz. En los organismos vivos, los campos electromagnéticos de amplio rango pueden transmitir mensajes entre moléculas distantes cuando sus espectros de emisión y absorción están en resonancia. Las señales que no logran esta resonancia son excluidas. Investigadores como Cyril W. Smith y Jack Benveniste han presentado evidencias sólidas que apoyan los efectos biológicos de campos electromagnéticos de muy baja intensidad. En el modelo electromagnético propuesto por Benveniste, una molécula señalizadora emite una firma electromagnética que resuena con la molécula receptora, activándola para desencadenar una función celular. Así, la señal molecular adquiere una dimensión electromagnética. En esencia, las moléculas pueden actuar por corresonancia como emisores y receptores de señales, similar a las radios, lo que se aplica actualmente en las modernas técnicas de bioresonancia y terapias basadas en las oscilaciones propias del cuerpo. La comunicación molecular electromagnética tiene un papel mucho más relevante que las interacciones químicas en la comunicación celular. Este tipo de interacción electromagnética puede explicar el funcionamiento sutil e integrado, así como la rápida respuesta de los sistemas biológicos.
Tal como en el Internet de las cosas que conectamos mediante la emergente tecnología 5G, en el organismo millones de moléculas pueden comunicarse entre sí a la velocidad de la luz. Una evidencia de este modelo de resonancia electromagnética proviene de estudios en los que las firmas moleculares fueron grabadas y digitalizadas en una tarjeta de sonido de un computador multimedia, Benveniste en 1998. Así, una señal molecular puede representarse como un espectro de frecuencias en el rango de 20 a 20.000 Hz, similar al de la audición humana. En miles de experimentos realizados a lo largo de los años, Benveniste observó que reproducir grabaciones de estas firmas electromagnéticas podía desencadenar respuestas en diferentes receptores celulares, tal como lo harían las propias moléculas físicas. La experiencia clínica en el campo de la sintergética, desde finales del siglo pasado, ha demostrado repetidamente la capacidad señalizadora de conjuntos de moléculas contenidas en filtros, que emiten señales y provocan respuestas biológicas sin necesidad de contacto físico. Esto nos lleva a considerar que el bioplasma, un campo electrónico activo que rodea e interpenetra el organismo hasta el citoplasma de cada célula, tiene la capacidad de resonar con el amplio espectro de señales electromagnéticas generadas por diversas moléculas afines al organismo. Las investigaciones de Smith, Benveniste y Fritz Albert Popp, el pionero de la biofotónica, nos permiten formular la hipótesis de que las moléculas señalizadoras pueden activar sus receptores correspondientes sin necesidad de contacto físico. Las acciones específicas de biomoléculas, así como de antígenos virales y bacterianos, podrían deberse más a la interacción electromagnética que al contacto directo. Desde esta perspectiva electromagnética, sería valioso estudiar el comportamiento de las denominadas ondas epidémicas. Es importante recordar a Raoul Raymond Rath, quien, a través del invento de un microscopio óptico de alta resolución, pudo observar virus vivos, lo que no es posible lograr con microscopio electrónico, descubriendo que a través de la resonancia de frecuencias podría destruir virus, bacterias y hongos patógenos. Agua viva. Aunque aún es objeto de debate, ya es innegable que el agua estructurada pueda albergar, en sus enlaces y estructuras poliméricas de cristal líquido, uno de los grandes secretos para el almacenamiento y transferencia de información en los organismos vivos. En esta línea, el pionero de la biología molecular y premio Nobel, Albert de Szent-Györgyi, afirmaba que el agua no solo llena los espacios intermoleculares, sino que es una parte integral de la materia viviente. Investigaciones como las de Masaru Emoto, Mensajes del agua, Luc Montagnier, codescubridor del virus del SIDA, y Jarrod H. Palek, La cuarta fase del agua, el científico más destacado en el estudio del agua en nuestros días, nos invitan a reflexionar sobre el papel del agua como una onda portadora de la vida. Las propiedades del agua, tan paradójicas y sutiles, han comenzado a ser entendidas en este siglo, revelando su profunda importancia en los sistemas biológicos. Aplicaciones clínicas de las medicinas energética Quinergia. En 15 años de uso de la medicina energética Quinergia, a través de la aplicación de terapia de gemomasaje, se ha evidenciado mejoras sustantivas en patologías de fibromialgia, lumbago, bruxismo y parálisis facial, sin considerar el impacto que la terapia genera en el equilibrio de las emociones de las personas, descontracturando y relajando, a niveles de una sensación de salir de un sueño reparador a quienes lo han tomado. En sanación manual, se ha observado repetidamente el impacto clínico de estos procedimientos en la aceleración de la consolidación de fracturas y la resolución de pseudoartrosis. Este tipo de técnica también ha demostrado ser eficaz en el tratamiento facial, colaborando en la activación de la recuperación del colágeno, así como también de tendinitis, dolores y molestias en tendones y articulaciones, y en la reparación de distintos tipos de tejidos. Estas observaciones pueden estar respaldadas por investigaciones que muestran la similitud entre las emisiones de baja energía de las manos de terapeutas entrenados y las señales electromagnéticas pulsadas empleadas en equipos clínicos. Las corrientes de microamperios inducidas externamente pueden restaurar el proceso activo de reparación, reclutando células formadoras de hueso de manera similar a lo que ocurre en el proceso natural de regeneración ósea. El uso de campos electromagnéticos exógenos para inducir estas microcorrientes, que estimulan la reparación de tejidos, fue descrito inicialmente por Bassett. Su investigación demostró que la energía debe aplicarse en un rango específico de intensidades y frecuencias para ser efectiva. De hecho,
numerosos estudios médicos han documentado que los campos electromagnéticos pulsados pueden activar una cascada de procesos de señalización desde la membrana celular hasta el núcleo y el material genético. Técnicas como la polaridad, el toque terapéutico, la acupresión, gemopresión, medicina energética quinergia y Reiki podrían funcionar de manera similar. Bassett comparaba este proceso con intentar poner en marcha un auto con la batería descargada. Una vez expuesto a un campo electromagnético, un proceso de regeneración detenido puede reactivarse, permitiendo la reparación activa, incluso en pacientes que no han sanado en décadas. Cambios en el campo magnético de la Tierra. Variaciones geomagnéticas. Hay ritmos geomagnéticos que ocurren cada 24 horas durante el día. Algunos objetos se mueven a una velocidad más alta que otros en la parte de baja frecuencia del espectro electromagnético. Este se llama el espectro de ondas electromagnéticas. Los fenómenos son causados por un mecanismo geofísico llamado resonancia de Schumann. Estos dos fenómenos, la resonancia de alpha-spherex, han sido ampliamente investigados debido a sus posibles efectos en los seres vivos. Está hablando de la energía negativa de la Tierra, que puede causar estrés en las personas. Estrés geopático, ampliamente estudiado en medicina energética quinergia, a través de la geobiología. En 1922, comenzaron las investigaciones modernas sobre el cáncer en Wilhelmsburg, Alemania, debido a la alta incidencia de esta enfermedad en la población. Se compararon las ubicaciones con un mapa de líneas geopáticas trazado por un radiestesista. En un estudio realizado en 1985 por von Paul, se encontró una relación del 100% entre las zonas geopáticas y la mortalidad por cáncer. El estudio se realizó en diferentes pueblos de Alemania y Austria, tanto grandes como pequeños, obteniendo siempre los mismos resultados, una correlación del 100%. En Alemania, el estrés geopático es bien conocido y se estudia en relación con la salud de las personas que viven en casas individuales, como se ha demostrado en diferentes investigaciones, ver módulo Geobiología. La geobiología, las consecuencias que tiene el entorno electromagnético en los seres vivos. Hace unos 2500 años, Hipócrates comprendió la importancia del tiempo y el clima en los seres vivos. Harold Sachsenborg en 1957 fue pionero al explorar la relación entre el electromagnetismo y los seres vivos en el siglo XX. Los ciclos solares y lunares causan alteraciones en las corrientes ionosféricas y campos geofísicos, los cuales a su vez impactan en los campos cercanos. Bohr creía que las energías estudiadas por los físicos están a nuestro alrededor, se entrecruzan y son generadas por todos los seres vivos. Creía que todos los seres vivos, desde los ratones hasta los hombres, así como las semillas y los árboles, están compuestos y regulados por campos que pueden ser cuantificados. El estado del campo puede ser útil para diagnosticar condiciones físicas y mentales, ya que refleja tanto la salud física como mental. Bohr encontró que hay cambios en el biocampo antes de que aparezcan enfermedades graves, y que restaurar el equilibrio del biocampo puede detener o revertir la enfermedad. Estos conceptos han sido confirmados por la investigación biomédica moderna, en relación al cáncer y al VIH, según Breguet en 1996 y 1999. Frank Brown Jr., un experto en relojes biológicos, tradujo 2 libros al inglés durante su carrera, El campo electromagnético y la vida. Weber en 1968 demostró que, al separar a las personas de los campos electromagnéticos naturales, sus ritmos biológicos se desincronizan. Savant Arrhenius, un pionero de la química, fue rechazado por 10 de sus profesores al considerar su tesis doctoral poco importante. A pesar de esto, recibió el Premio Nobel en 1905 y en 1909 fue nombrado director del Instituto Nobel para la Físico-Química en Estocolmo. Dedicó su tiempo a investigar cómo las influencias cósmicas afectan a las plantas, animales y humanos. Descubrió que nuestros ritmos biológicos están relacionados con los ritmos de las fuerzas cósmicas que nos rodean. Propuso que la electricidad en el ambiente puede tener un impacto en las reacciones bioquímicas y en los organismos vivos. Capacidad de entender y adaptarse a la importancia del tiempo de manera intuitiva. Muchas personas son sensibles a los cambios de tiempo, experimentando cefaleas, insomnio, fatiga y confusión, entre otros síntomas.
Estos malestares suelen aparecer antes de que se produzca un cambio en las condiciones atmosféricas, según un estudio realizado por Chienle y su equipo en 1998. Se han observado cambios en el comportamiento y emociones, así como otras consecuencias negativas como más crímenes, pérdida de concentración y memoria, reacciones más lentas, y aumento de accidentes industriales y de tráfico. Las alergias son respuestas del sistema inmunológico a sustancias que son generalmente inofensivas para la mayoría de las personas. Se cree que Nikola Tesla, el padre de la ingeniería eléctrica, pudo haber sido uno de los primeros casos conocidos de hipersensibilidad eléctrica, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente. Alimentos. Esto significa que su sistema inmunológico reacciona de manera exagerada a ciertos alimentos, lo que puede causarles diversos síntomas como picazón, hinchazón, erupciones en la piel o dificultad para respirar. Ondas electromagnéticas de baja frecuencia de 50 a 60 Hz. A menudo muestran sensibilidad química múltiple. El alérgeno o su firma electromagnética provocan una reacción en uno o varios sistemas reguladores del cuerpo. Cuando una persona alérgica se expone a dos sustancias o EMF al mismo tiempo, mientras está reaccionando al primer alérgeno, se produce un problema. Así es como las personas pueden desarrollar alergias a muchas sustancias diferentes o a sus señales electromagnéticas. Smith cree que tanto los estímulos químicos como los eléctricos pueden intercambiarse, lo que es útil para diagnosticar y desensibilizar. En conclusión, a pesar de la resistencia al cambio por parte de quienes intentan mantener el conocimiento de la vida anclado a los dogmas cada vez más cuestionados de la biología molecular, las medicinas energéticas, hoy se encuentran en la vanguardia de la tendencia irreversible hacia una medicina integrativa, donde se incluyen todas las terapias complementarias que influyen sobre los campos de frecuencias del cuerpo humano, restableciendo el equilibrio. Entre ellas, se encuentran la geometría sagrada y símbolos, como la terapia hexágono estrella desarrollada por su autor, Mario Gómez, director de Quinergia.